Hola amigos, esta noche nosotros caminamos hacia un momento en el tiempo tan antiguo que parece pertenecer más al mito que a la historia. Y sin embargo, las evidencias geológicas y las tradiciones culturales de prácticamente todas las civilizaciones antiguas susurran que algo extraordinario ocurrió. Estás de pie en una región que los estudiosos ubican posiblemente en Mesopotamia, donde el aire es seco y polvoriento, donde el concepto mismo de un diluvio global parece no solo imposible, sino absurdo. El sol abraza la tierra árida bajo tus pies descalzos, y puedes sentir cómo el calor se eleva en ondas visibles desde el suelo rocoso. A lo lejos, apenas se distingue la silueta de algo que no debería existir aquí, algo tan fuera de lugar como un iceberg en el desierto, una estructura masiva de madera que se alza contra el horizonte vacío, como un monumento a la locura o a la fe, dependiendo de quién la mire. El olor a madera de ciprés recién cortada flota en el brisas ocasionales, mezclándose con el aroma terroso del betún calentado por el sol, esa sustancia negra y pegajosa que los constructores están aplicando meticulosamente a cada junta, cada grieta, cada superficie de esta estructura imposible. Puedes escuchar el sonido rítmico de martillos golpeando clavijas de madera, el crujido de vigas enormes siendo maniobradas en su lugar, y por encima de todo esto, ocasionalmente, el sonido de risas burlonas que se elevan desde grupos de espectadores que han venido, como hacen casi todos los días, para presenciar lo que consideran el espectáculo más grande de demencia que su generación ha visto. Esta es la historia de un hombre llamado Noé, cuyo nombre en hebreo, Noach, probablemente deriva de una raíz que significa descanso o consuelo, una ironía que no pasará desapercibida cuando comprendas la inquietud absoluta que su obediencia está a punto de traer a su vida. Los estudiosos debaten exactamente cuándo vivió Noé, algunos situándolo aproximadamente 500 años antes de Cristo, otros sugiriendo fechas aún más antiguas, pero lo que resulta indiscutible es que su historia representa un punto de inflexión fundamental en la narrativa bíblica, el momento en que Dios, confrontado con la corrupción total de su creación, decide un reinicio radical. Y esta noche, mientras la oscuridad se asienta suavemente sobre nosotros, caminamos contigo a través de esta historia extraordinaria, preguntándonos qué se siente cuando Dios te pide hacer algo tan aparentemente irracional que todo el mundo te considera loco. ¿Qué se necesita para perseverar durante 120 años en una tarea que parece imposible? ¿Y cómo es vivir en la tensión terrible entre la fe en lo que Dios ha dicho y la realidad observable de que el cielo permanece obstinadamente azul y despejado, día tras día, año tras año, década tras década? Entonces, antes de profundizar en este viaje extraordinario, cuéntenos en los comentarios a qué iglesia pertenecen y tómense un momento para disfrutar del video. Y si les gustan estas historias bíblicas que nos conectan con las raíces profundas de nuestra fe, consideren suscribirse al canal, pero solo si realmente sienten que este contenido los edifica espiritualmente y les ayuda a contemplar las grandes preguntas de la existencia humana. Nos encantaría saber desde dónde nos escuchan esta noche. Están en Santiago de Chile mientras las montañas de los Andes se oscurecen contra el cielo del atardecer. En Bogotá, donde el aire fresco de la altura trae claridad mental perfecta para la contemplación. O quizás en Buenos Aires, donde las luces de la ciudad comienzan a parpadear mientras se preparan para descansar. Ahora, calmen sus corazones, respiren profundamente y embarquémonos juntos en el viaje de fe más extraordinario que el mundo antiguo jamás presenció. Para comprender verdaderamente lo que Noé enfrentó, debemos primero sumergirnos en el mundo que existía antes del diluvio, un mundo que la Biblia describe con palabras escalofriantes. La maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los teólogos han debatido durante siglos qué tan literal debemos tomar esta descripción, pero lo que resulta claro es que estamos hablando de una corrupción tan profunda y generalizada que penetraba cada aspecto de la sociedad antediluviana. Los estudiosos de la Biblia señalan que el hebreo original usa palabras particularmente fuertes aquí.
La palabra traducida como corrupción es shachat, que implica no solo maldad moral, sino deterioro físico, una descomposición total del orden creado. Y la palabra para violencia, chamas, sugiere no actos aislados de agresión, sino una cultura entera estructurada alrededor de la explotación, la opresión y el derramamiento de sangre. Imagina una sociedad donde la compasión era vista como debilidad, donde la fuerza bruta determinaba todos los resultados, donde no existía concepto alguno de justicia para los vulnerables. Una curiosidad fascinante sobre el mundo antediluviano. Algunos teólogos interpretan la referencia en Génesis 6 a los hijos de Dios, que tomaron a las hijas de los hombres como indicación de que había algo profundamente antinatural ocurriendo en ese período, una mezcla de lo divino y lo humano que produjo los Nefilim, seres descritos como gigantes o hombres de renombre. Aunque las interpretaciones varían dramáticamente, desde ángeles caídos hasta líneas dinásticas poderosas, lo que permanece constante es la imagen de una época donde las fronteras establecidas por Dios estaban siendo sistemáticamente violadas. Los investigadores que estudian mitologías antiguas han notado algo extraordinario. Prácticamente todas las culturas antiguas del mundo tienen historias de un diluvio catastrófico. Los sumerios tienen la épica de Gilgamesh, con su héroe Utnapishtim, que construye un barco para sobrevivir a una inundación enviada por los dioses. Los griegos tienen la historia de Deucalión. Los hindúes tienen el relato de Manu. Los nativos americanos, los chinos antiguos, los aborígenes australianos, todos tienen narrativas sorprendentemente similares. ¿Coincidencia? ¿Memoria cultural compartida de un evento real? Los estudiosos debaten esto vigorosamente, algunos argumentando que estas historias simplemente reflejan la experiencia universal de inundaciones locales magnificadas por la tradición oral, mientras otros sugieren que la universalidad de estas narrativas apunta hacia un cataclismo histórico real que la humanidad nunca olvidó completamente. Y en medio de este mundo corrompido, caminas ahora junto a Noé. Lo ves en un día ordinario de su vida extraordinaria, un hombre que la Biblia describe con palabras que son tanto elogio como aislamiento. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esa última frase en hebreo, Et ha Elohim hitalek Noach, literalmente, con el Dios él caminó Noé, usa una forma verbal que sugiere una acción continua, habitual, una comunión constante que definía cada aspecto de su existencia. Los estudiosos del idioma hebreo señalan que la palabra perfecto, tamim, no necesariamente implica impecabilidad moral absoluta en el sentido cristiano posterior, sino más bien integridad, completitud, alguien cuya vida está orientada enteramente hacia Dios sin la fragmentación espiritual que caracterizaba a sus contemporáneos. Noé no era mitad fiel y mitad comprometido, mitad obediente y mitad rebelde. Era entero, unificado en su devoción. Incluso si, como veremos más tarde en su historia, no estaba exento de fallas. Imagina cómo debe haber sido para Noé vivir en ese mundo. Cada día, observas a tu alrededor y ves violencia casual, explotación normalizada, una sexualidad tan distorsionada que ha perdido toda conexión con el diseño original de Dios. Tus vecinos te miran con desprecio o confusión cuando hablas de Dios, de justicia, de misericordia. Tus hijos crecen bombardeados por valores que contradicen todo lo que intentas enseñarles. La presión para conformarte es constante, insidiosa, porque el camino de Noé es el camino de la soledad radical en medio de multitudes. Y entonces, un día, Dios habla. La narrativa bíblica no nos dice exactamente cómo Dios se comunicó con Noé, si fue a través de una voz audible, una visión o esa certeza interior tan profunda que trasciende duda. Pero las palabras que Noé escucha son devastadoras en su claridad. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Los teólogos interpretan este momento como uno de los más reveladores sobre la naturaleza de Dios en toda la Escritura. Aquí vemos un Dios que no es indiferente al mal,
que no puede simplemente ignorar la corrupción que ha infectado su creación. Pero también, crucialmente, vemos un Dios que no destruye sin advertir, sin ofrecer una salida. Y esa salida tiene una forma muy específica. Hazte un arca de madera de gofer. Una curiosidad fascinante sobre esta instrucción. La palabra hebrea que se traduce como arca, teba, solo aparece en 2 lugares en toda la Biblia. Aquí, para la embarcación de Noé, y en Éxodo, para la pequeña canasta donde la madre de Moisés coloca a su bebé en el río Nilo. En ambos casos, representa un lugar de salvación en medio de aguas que traen juicio. Los estudiosos judíos han notado esta conexión durante siglos, viendo en ambas arcas el patrón divino de preservación a través del juicio. Y entonces, Dios procede a dar especificaciones técnicas tan detalladas que han fascinado a ingenieros navales durante milenios. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Traducido a medidas modernas, asumiendo un codo de aproximadamente 45 centímetros, estamos hablando de una estructura de aproximadamente 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto. Para poner esto en perspectiva, el arca habría sido más larga que un campo de fútbol americano y más alta que un edificio de 3 pisos. Los investigadores modernos que han analizado estas proporciones han descubierto algo notable. La proporción de 30 a 5 a 3, largo a ancho a alto, produce una embarcación excepcionalmente estable. No está diseñada para navegar en ninguna dirección particular. No tiene velas ni timón, sino simplemente para flotar y resistir las olas más violentas imaginables. En 1993, investigadores coreanos del Instituto de Investigación Naval de Corea del Sur realizaron pruebas extensivas con modelos a escala y concluyeron que el diseño del arca podría soportar olas de hasta 30 metros de altura antes de volcarse. Una estabilidad extraordinaria. Le harás una ventana al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, continúa Dios. Los estudiosos debaten qué exactamente significa esta ventana o tzohar en hebreo, algunos sugiriendo una abertura para luz y ventilación que corría alrededor de todo el perímetro del arca, justo debajo del techo. Otros proponiendo algún tipo de tragaluz. Lo que es claro es que Dios está pensando en los detalles prácticos de mantener a miles de criaturas vivas durante un periodo prolongado. Y harás 3 pisos, bajo, segundo y tercero. Cada nivel habría tenido aproximadamente 5 metros de altura, espacio más que suficiente para animales de todos los tamaños. Los cálculos modernos sugieren que el volumen total del arca habría sido de aproximadamente 40.000 metros cúbicos, equivalente a la capacidad de carga de aproximadamente 500 vagones de ferrocarril estándar. Suficiente espacio, argumentan algunos creacionistas modernos, para 2 o 7, en el caso de animales limpios, de cada género básico de animal terrestre que respira aire, dado que no necesitarían llevar criaturas marinas, insectos en su mayoría pequeños y fáciles de albergar, ni la increíble diversidad de especies actuales si entendemos que la especiación podría haber ocurrido después del diluvio. Pero aquí está el desafío que te confronta mientras estás parado junto a Noé, escuchando estas instrucciones divinas. Estas especificaciones requieren que Noé construya algo que no tiene precedente ni propósito aparente. Recuerda, según el texto bíblico, hasta este momento no había llovido sobre la tierra, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra. Algunos teólogos interpretan esto literalmente, sugiriendo un sistema de irrigación por niebla, mientras otros lo ven como descripción de un clima diferente. Pero de cualquier manera, Noé está siendo instruido para prepararse para algo que nadie ha experimentado jamás. Y luego está la instrucción más extraña de todas. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Los estudiosos han debatido durante siglos los detalles logísticos de esto. ¿Cómo determinó Noé qué constituye un género? ¿Cómo recolectó animales de todas partes del mundo o vinieron por instinto divino? ¿Cómo alimentó y cuidó a esta colección zoológica imposible durante más de un año? Estas son preguntas legítimas que el texto no responde completamente,
dejándonos en esa tensión productiva entre fe y razón que caracteriza tantas narrativas bíblicas. Lo que el texto sí deja claro es que Noé, confrontado con instrucciones que desafían toda lógica humana, responde con palabras que se vuelven el patrón para todos los que siguen. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora caminas con Noé al día siguiente de recibir estas instrucciones divinas. El sol apenas está emergiendo sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura, y Noé está de pie frente a un terreno vacío, sosteniendo en su mente el diseño imposible de una estructura que medirá 135 metros de largo. Puedes ver sus manos callosas, endurecidas por años de trabajo, cerrarse y abrirse mientras contempla la magnitud de la tarea. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, están a su lado y puedes percibir en sus rostros una mezcla de asombro, confusión y quizás una pizca de duda. Padre, quizás uno de ellos pregunta, ¿estás seguro de que escuchaste correctamente? Es una pregunta razonable. Noé no es un constructor de barcos profesional, no vive cerca del mar y está proponiendo construir algo más grande que cualquier estructura que hayan visto jamás. Y todo esto basado en una advertencia sobre algo llamado diluvio, que nadie puede siquiera imaginar. Pero Noé, con esa determinación tranquila que viene de haber caminado con Dios durante décadas, simplemente asiente. Lo hemos escuchado correctamente, dice, y debemos comenzar hoy. Los estudiosos estiman que la construcción del arca tomó aproximadamente 120 años, basándose en Génesis 6:3, donde Dios dice, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Aunque algunos interpretan esto como el límite de vida humana después del diluvio, muchos lo ven como el tiempo de gracia dado a la humanidad antes del juicio, tiempo durante el cual Noé predicaría arrepentimiento a través de sus palabras y más poderosamente a través de la construcción visible de esta embarcación imposible. 120 años. Déjate absorber por la magnitud de ese número. Si Noé comenzó a construir el arca cuando tenía 480 años, como algunos calculan, trabajó en ella hasta los 600 años, cuando finalmente entró. 120 años de despertar cada mañana y caminar hacia este proyecto que nunca termina, que consume recursos, tiempo, energía, reputación. 120 años de martillar, cerrar, unir vigas, aplicar betún. 120 años de escuchar las burlas de los vecinos que pasan. Una curiosidad sobre la madera de ciprés, o gofer en hebreo. Los estudiosos debaten exactamente qué tipo de madera era, algunos sugiriendo ciprés, otros cedro, otros incluso teorías más exóticas. Lo que resulta claro es que debía ser madera resistente a la putrefacción, capaz de soportar décadas de trabajo antes de cumplir su propósito, y luego más de un año flotando en condiciones extremas. Algunos investigadores han calculado que el arca habría requerido aproximadamente 3.600 árboles grandes, dependiendo del tamaño y la especie. Imagina la escala de la operación de tala, transporte y procesamiento que esto implicaba. Y entonces, a medida que los años pasan, puedes ver cómo esta estructura va tomando forma. El primer año, quizás solo cimientos, la construcción de un astillero improvisado donde la familia de Noé puede trabajar. Los árboles deben ser talados, la madera debe ser curada, las herramientas deben ser fabricadas. Los estudiosos de construcción antigua señalan que las herramientas disponibles para Noé habrían sido principalmente de piedra, bronce quizás en las etapas finales si aceptamos una cronología que ubica a Noé en las últimas fases de la edad del bronce temprana. Para el quinto año, puedes ver que la quilla ha sido colocada, esa viga central masiva que correrá a lo largo de los 135 metros del barco. Es una operación que requiere precisión increíble. Una quilla mal alineada podría resultar en una embarcación estructuralmente débil, y Noé, sin experiencia previa en construcción naval, debe confiar en que Dios, quien diseñó esta embarcación, le dará la sabiduría práctica para ejecutar el diseño correctamente. Para el año 20, las costillas del arca comienzan a elevarse desde la quilla, creando la forma distintiva del casco. Puedes ver a Noé y sus hijos, ahora hombres maduros, trabajando en sincronía,
cada uno conociendo su rol sin necesidad de palabras. Han desarrollado técnicas para curvar la madera, para ensamblar las uniones sin clavos de metal que serían difíciles de producir en las cantidades necesarias. Usan técnicas de carpintería que se perderán en generaciones futuras, métodos que involucran clavijas de madera, amarres, ensambles elaborados que distribuyen la tensión a través de toda la estructura. Los estudiosos de ingeniería antigua han notado que construir algo de esta escala sin metal abundante habría requerido un conocimiento sofisticado de las propiedades de la madera, de cómo diferentes especies responden a tensión, compresión, flexión. Noé está inventando la construcción naval a gran escala mientras la practica, guiado solo por instrucciones divinas y experimentación práctica. Para el año 40, la estructura básica del casco está completa, y ahora comienza el trabajo tedioso de calafatear, de sellar cada junta, cada grieta con kofer, la palabra hebrea para el betún o brea que Dios especificó. Calafatéala con brea por dentro y por fuera, había dicho Dios. Esta no es una instrucción casual. El betún, un subproducto natural del petróleo que brotaba de la tierra en ciertas regiones de Mesopotamia, es extraordinariamente efectivo para impermeabilizar. Una curiosidad fascinante. En el antiguo Cercano Oriente, el betún era un material valioso, usado no solo en construcción, sino también en medicina. Los habitantes de Mesopotamia conocían depósitos naturales de asfalto, particularmente alrededor de Hit en el actual Irak, donde el betún literalmente burbujeaba desde el suelo. Noé habría necesitado cantidades masivas de este material, y puedes imaginarlo organizando expediciones para recolectarlo, o quizás comerciando recursos preciosos para obtenerlo. Cada día, durante décadas, Noé y su familia calientan el betún hasta que se vuelve líquido y maleable. Luego lo aplican meticulosamente a cada superficie, interna y externa. El olor es abrumador, una mezcla de hidrocarburos que pica la nariz y se adhiere a la ropa, la piel, el cabello. Este olor se convierte en la firma olfativa de la familia de Noé, para que donde quiera que vayan, las personas puedan olerlos antes de verlos. Y las personas vienen. Oh, ¿cómo vienen? Al principio, por curiosidad. ¿Qué está construyendo Noé?, preguntan. Y cuando él explica, pacientemente, sinceramente, sus rostros pasan de interés a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a burla. ¿Un diluvio? ¿De dónde vendría tanta agua? ¿Del cielo seco que nunca ha producido más que rocío? ¿Del suelo que siempre ha sido sólido bajo nuestros pies? Los estudiosos que analizan narrativas de resistencia espiritual señalan que la burla es quizás la forma más erosiva de oposición. No es persecución violenta que puede crear mártires y fortalecer la resolución. Es el goteo constante de desprecio, la risa casual que te hace dudar no de Dios, sino de tu cordura, la insinuación sutil de que eres un fanático, un loco, alguien que ha confundido su propia imaginación con revelación divina. Para el año 60, Noé tiene ahora 540 años y la burla se ha intensificado. Grupos de jóvenes vienen específicamente para señalar y reír. Inventan canciones satíricas sobre el viejo loco y su bote. Los padres traen a sus hijos para mostrarles qué pasa cuando alguien lleva la religión demasiado lejos. Los comerciantes le cobran precios inflados por materiales, porque asumen que un hombre que construye un barco en el desierto tiene más dinero que sentido común. Puedes ver la tensión en el rostro de Noé en estos años medios. Las dudas no lo asaltan sobre la palabra de Dios. Esa permanece firme como roca en su corazón. Pero las dudas sobre su capacidad para completar la tarea, sobre si ha entendido las instrucciones correctamente, sobre si sus hijos permanecerán comprometidos con este proyecto aparentemente interminable, esas son reales y dolorosas. Pedro 2:5 se refiere a Noé como pregonero de justicia, sugiriendo que durante estos 120 años, Noé no solo construyó un arca, sino que predicó, advirtió, suplicó a sus contemporáneos que se arrepintieran. Imagina las conversaciones, Noé explicando pacientemente el juicio venidero, ofreciendo acceso al arca, rogando a las personas que tomen en serio el mensaje de Dios, y una tras otra, rechazándolo. Los teólogos han reflexionado sobre esta paradoja.
Dios claramente deseaba que las personas se arrepintieran. De lo contrario, ¿por qué dar 120 años de advertencia? Y sin embargo, Dios también sabía que no se arrepentirían. Esta tensión entre el deseo genuino de Dios de salvar y su conocimiento previo del rechazo humano corre a través de toda la Escritura, alcanzando su clímax en la cruz, donde Dios ofrece salvación, sabiendo que muchos la rechazarán. Para el año 80, algo notable ha ocurrido. Los tres hijos de Noé se han casado. Sem trae a su esposa, Cam trae a la suya, Jafet trae a la suya. 8 personas en total ahora están comprometidas con este proyecto. Los estudiosos han notado la importancia teológica de este número 8. En la numerología bíblica, 8 representa nuevo comienzo. 7 es completitud, el ciclo completo, pero 8 es el día después del séptimo día, el inicio de algo nuevo. 8 personas pasarán a través del diluvio para repoblar la tierra. Estas 3 mujeres, cuyos nombres la Biblia no registra, pero cuya fe debe haber sido extraordinaria, dejan sus familias de origen para unirse a este proyecto absurdo. Piensa en esas conversaciones, una joven mujer diciéndole a sus padres que se va a casar con uno de los hijos del loco que está construyendo un barco en el desierto. Las lágrimas, las súplicas, quizás el rechazo total. Estas mujeres eligieron la fe sobre la comodidad, la convicción sobre la conformidad, sabiendo que al hacerlo se convertirían en objeto del mismo desprecio que la familia de Noé había soportado durante décadas. Una curiosidad sobre el proceso de construcción. Los estudiosos de arquitectura antigua estiman que, trabajando aproximadamente 10 horas al día con 8 trabajadores, la construcción del arca de las dimensiones especificadas habría tomado entre 75 y 100 años, asumiendo días de descanso y ajustando por la disponibilidad estacional de materiales. Esto se alinea notablemente con la ventana de 120 años mencionada en las Escrituras. Para el año 100, el arca está esencialmente completa en su estructura exterior. Ahora comienza la fase quizás más tediosa, la construcción de los compartimentos interiores. Harás aposentos en el arca, había instruido Dios, y este hebreo kinim sugiere no solo habitaciones, sino un sistema completo de jaulas, establos, percheros, cada uno diseñado para el tipo específico de criatura que albergaría. Puedes ver a Noé y sus hijos trabajando ahora en el interior, construyendo divisiones, instalando comederos, creando sistemas para distribución de comida y eliminación de desechos. Porque aquí está el desafío práctico que cualquier granjero moderno reconocería inmediatamente. Miles de animales producirán toneladas de estiércol cada día. ¿Cómo lo manejas en un espacio cerrado sin ventilación más allá de esa ventana que corre cerca del techo? Los estudiosos que han intentado resolver estos problemas logísticos han propuesto varias teorías. Algunos sugieren que muchos animales habrían hibernado o entrado en estados de letargo, reduciendo sus necesidades metabólicas. Otros proponen sistemas elaborados de canales y pisos inclinados que permitirían que los desechos fluyeran hacia áreas centrales de recolección desde donde podrían ser lanzados por puertas o escotillas. Otros más sugieren que el diseño incluía pisos enrejados similares a los usados en granjas modernas. La verdad es que no lo sabemos con certeza, y el texto bíblico no proporciona estos detalles. Lo que sí sabemos es que Noé, habiendo caminado con Dios durante más de un siglo en este proyecto, confió en que Dios, quien diseñó esta misión imposible, también proporcionaría la sabiduría práctica para ejecutarla. Para el año 110, Noé tiene ahora 590 años, y algo comienza a cambiar en el mundo alrededor del arca. Las burlas no han disminuido, pero hay una energía diferente en ellas ahora, una tensión subyacente. Porque después de 110 años de trabajo continuo en este proyecto imposible, el arca finalmente, innegablemente, está casi terminada. Y confronta a todos los que la ven con una pregunta incómoda. ¿Qué si el viejo loco tiene razón? La mayoría responde a esta incomodidad con burlas más intensas. Es un fenómeno psicológico que los investigadores modernos llaman disonancia cognitiva. Cuando nuestras creencias son desafiadas por evidencia contradictoria, frecuentemente nos aferramos más fuertemente a esas creencias y atacamos más vigorosamente la evidencia.
Cuanto más completa está el arca, más agresivas se vuelven las burlas, porque cada nueva viga colocada, cada nueva capa de betún aplicada, es un reproche silencioso a quienes han ignorado la advertencia de Dios. Los teólogos interpretan este periodo final como particularmente significativo en términos de juicio divino. Dios no solo advirtió verbalmente a través de Noé, sino que proporcionó una señal visual masiva, imposible de ignorar, durante más de un siglo. Cada persona que vivió durante esos 120 años tuvo amplia oportunidad de reconsiderar, de preguntar, de buscar refugio en el arca. Su destrucción final no fue resultado de ignorancia, sino de rechazo deliberado persistente. Para el año 115 ocurre algo extraordinario que el texto bíblico registra con palabras que deben haber hecho que el corazón de Noé diera un vuelco. Y vinieron a Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Los animales comienzan a llegar. Una curiosidad fascinante. El texto hebreo enfatiza que los animales vinieron a Noé, usando una forma verbal que sugiere movimiento voluntario, instintivo. Noé no está recorriendo el mundo con redes y trampas, intentando capturar parejas de cada especie. Más bien, por instinto divino, las criaturas comienzan a converger en el arca. Imagina presenciar este espectáculo. Eres un vecino escéptico que has pasado décadas burlándote de Noé, y de repente, animales que nunca has visto en tu región comienzan a aparecer. Parejas de lobos caminando juntos con propósito extraño. Aves migrando en patrones que no siguen las estaciones normales. Reptiles, mamíferos, criaturas de todo tipo, todos moviéndose hacia esta estructura de madera que sobresale ridículamente contra el horizonte. Los estudiosos debaten cuánto tiempo tomó este proceso de reunión. El texto no lo especifica, pero sugiere un periodo de días o quizás semanas. Noé y su familia ahora están completamente ocupados no con construcción, sino con administración zoológica. Cada criatura debe ser guiada a su compartimiento apropiado, alimentada, acomodada. El ruido debe haber sido ensordecedor. Balidos, ladridos, rugidos, chillidos, graznidos, creando una cacofonía que resonaba por kilómetros. Y con cada animal que entra, la tensión aumenta entre quienes observan, porque esto ya no puede ser explicado como simple locura. Locura no hace que animales salvajes marchen obedientemente hacia un barco. Algo está ocurriendo que desafía el orden natural, y las personas deben decidir qué hacer con esta realidad inquietante. Algunos, sin duda, comienzan a preguntarse si quizás deberían reconsiderar. Quizás unos pocos se acercan al arca, preguntan tímidamente si todavía hay espacio para ellos. Y Noé, con el corazón rompiéndose, les da la bienvenida. Sí, dice, vengan, esto es exactamente lo que he estado rogándoles hacer durante 120 años. Pero el texto bíblico sugiere que nadie fuera de la familia inmediata de Noé finalmente entró. La puerta de la gracia permaneció abierta hasta el último momento posible, pero la mayoría eligió el orgullo sobre la prudencia, la conformidad social sobre la salvación. Los teólogos interpretan este patrón como profundamente revelador sobre la naturaleza humana y el juicio divino. Dios no desea la destrucción de nadie. Proporciona amplia advertencia, múltiples oportunidades, señales imposibles de ignorar. Pero finalmente respeta la libertad humana de rechazarlo, incluso cuando ese rechazo resulta en consecuencias catastróficas. Para el año 119, Noé tiene 599 años, y el mundo parece, superficialmente, exactamente como siempre ha sido. El cielo permanece azul, el sol sale y se pone con regularidad predecible. Las lluvias ligeras ocasionales riegan los cultivos exactamente como siempre lo han hecho. Y las personas que han pasado décadas esperando que el diluvio predicho valide su burla de Noé, ahora están convencidas de que tienen razón. Mira, dicen, señalando el cielo despejado, 120 años de advertencias, y nada, el viejo finalmente tendrá que admitir que estaba equivocado. Pero entonces, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, según el meticuloso registro de Génesis 7:11, algo cambia. Noé recibe la instrucción final: entra tú y toda tu casa en el arca,
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Imagina este momento. Después de 120 años de trabajo, de burlas, de fe contra toda evidencia observable, Dios dice, es hora. Los últimos animales entran, las últimas provisiones son cargadas, provisiones suficientes para alimentar a esta colección zoológica imposible durante más de un año. Los estudiosos han calculado que esto habría requerido toneladas de grano, heno, forraje, almacenado en la parte superior del arca, donde el aire circulante ayudaría a prevenir moho y descomposición. Y entonces Noé, sus 3 hijos, su esposa y las 3 esposas de sus hijos, 8 personas en total, entran en el arca. Puedes ver a Noé parado en la rampa de entrada, mirando hacia atrás una última vez al mundo que está a punto de terminar. Ve rostros familiares en la multitud reunida, personas con quienes ha vivido durante siglos, personas a quienes ha suplicado, advertido, amado, y sabe que en días todos estarán muertos. Los teólogos reflexionan sobre la emoción compleja de este momento. Hay alivio, ciertamente. Después de 120 años de espera, la vindicación está finalmente cerca, pero hay también un dolor profundo. Noé no es un hombre que celebra el juicio venidero. Es alguien que ha pasado más de un siglo rogando a las personas que lo eviten. Su obediencia ha costado todo, pero no ha traído gozo en la destrucción que viene. Y entonces ocurre algo extraordinario que el texto registra con palabras de finalidad sobrecogedora. Y Jehová le cerró la puerta. No Noé, no sus hijos. Dios mismo cierra la puerta del arca. Los estudiosos del hebreo señalan que el verbo usado aquí, sagar, significa más que simplemente cerrar. Implica sellar, asegurar de manera que no puede ser reabierto desde fuera. Esta es una imagen tanto de juicio como de protección. Una vez que Dios cierra esa puerta, nadie más puede entrar, pero también nada puede amenazar a quienes están dentro. La misma puerta que excluye a algunos protege a otros. Es una de las imágenes más poderosas de elección y consecuencia en toda la Escritura. Por 7 días después de que la puerta se cierra, nada sucede. El texto es específico sobre esto. Génesis 7:10 dice, «Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra». Imagina esos 7 días dentro del arca. Fuera, las personas sin duda están gritando, golpeando la puerta. Súplicas que hace solo semanas habrían sido recibidas con brazos abiertos, pero que ahora llegan demasiado tarde. Dentro, Noé y su familia esperan en la oscuridad aromática del arca, rodeados por sonidos de animales, preguntándose si cada momento será cuando finalmente comience. Los teólogos interpretan estos 7 días como el periodo final de advertencia divina, un último espacio para arrepentimiento, pero también, dolorosamente, como el tiempo cuando se hace claro que la paciencia divina tiene límites, que hay un punto de no retorno. La gracia es real y generosa, pero no es infinita en su oferta. Llega un momento cuando la puerta se cierra, y entonces, en el día 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, como registra meticulosamente el texto, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 2 fuentes de agua, del cielo y de la tierra misma, comienzan a liberar sus contenidos sobre el mundo. Una curiosidad fascinante sobre esta descripción, la frase «las fuentes del grande abismo», Tehom Rabbah, en hebreo, usa lenguaje que recuerda Génesis 1:2, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Los estudiosos han notado que el diluvio es descrito en términos que sugieren un descrear, un reverso de la creación. En el principio, Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, creando espacio seco donde la vida podría florecer. Ahora esas barreras son removidas. Las aguas retornan a su estado primordial, borrando la creación corrupta para hacer posible un nuevo comienzo. Imagina el primer momento cuando la lluvia comienza. No una llovizna suave, no una tormenta normal, sino un diluvio tan intenso que el texto dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas, usando lenguaje que sugiere esclusas, compuertas, barreras que normalmente contienen agua,
pero que ahora han sido completamente removidas. El sonido debe haber sido ensordecedor, un rugido constante contra el techo del arca, y simultáneamente, las fuentes del grande abismo fueron rotas. Los estudiosos debaten qué exactamente esto significa. Algunos sugieren actividad volcánica masiva, géiseres de agua sobrecalentada brotando de la tierra. Otros proponen la ruptura de acuíferos subterráneos masivos, reservorios de agua bajo presión que repentinamente encontraron salida. Otros más sugieren cambios tectónicos catastróficos, el fondo del océano elevándose mientras los continentes se hundían. Lo que sea que signifique geofísicamente, el resultado es claro. Agua, agua inconmensurable, comenzando a cubrir la tierra. El texto dice, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. El número 40 es significativo en la escritura bíblica, apareciendo frecuentemente como un período de prueba, juicio o transformación. Los israelitas vagaron 40 años en el desierto. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Y ahora, lluvia durante 40 días y 40 noches. Los investigadores que han intentado calcular la cantidad de lluvia necesaria para cubrir la tierra a las profundidades descritas han propuesto números asombrosos. Si asumimos que el agua eventualmente alcanzó 15 codos, aproximadamente 75 metros por encima de las montañas más altas, estamos hablando de una cantidad de agua que desafía comprensión. Algunos creacionistas de tierra joven argumentan que la topografía prediluviana era significativamente diferente, con montañas mucho más bajas y océanos menos profundos, haciendo el diluvio más plausible físicamente. Los críticos señalan las enormes dificultades en explicar de dónde vino tanta agua y a dónde fue después. Pero dentro del arca, Noé y su familia no están debatiendo geofísica. Están experimentando terror visceral, mezclado con alivio de estar dentro en lugar de fuera. El arca comienza a moverse, primero levantándose sobre sus soportes mientras el agua alcanza su base, luego balanceándose suavemente a medida que el agua profundiza. Los sonidos son intensos, lluvia golpeando el techo betuminado como 1000 tambores, crujidos y gemidos de la estructura de madera, ajustándose a su nueva existencia flotante. Los gritos lejanos de personas que finalmente, demasiado tarde, entienden que Noé tenía razón. Esos gritos perseguirán a Noé por el resto de sus días. Los estudiosos de trauma psicológico señalan que Noé habría experimentado lo que ahora llamaríamos trauma de sobreviviente, la culpa compleja de estar vivo mientras todos los demás perecen, incluso cuando tu supervivencia fue resultado de obediencia a Dios y el destino de otros fue resultado de su propio rechazo persistente. A medida que los días pasan, el agua continúa subiendo. Génesis 7 y 19-20 describe el resultado con palabras escalofriantes. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Todo ser viviente que respiraba aire sobre tierra seca perece. El texto es inclusivo en su descripción de la devastación. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Los teólogos interpretan la globalidad de este juicio como proporcional a la globalidad de la corrupción. No era meramente una región que había caído en maldad, sino toda la humanidad, excepto Noé y su familia. El diluvio no fue excesivo, sino exactamente calibrado a la extensión del problema. Dentro del arca, la vida desarrolla un ritmo. 8 personas cuidando quizás varios miles de animales es una tarea monumental, pero es una tarea, una rutina que da estructura a días que de otro modo serían definidos solo por la espera. Noé y sus hijos alimentan a los animales, limpian los compartimientos, reparan cualquier daño. Las mujeres preparan comidas, administran las provisiones, cuidan a cualquier criatura que esté enferma o estresada. Una curiosidad sobre la vida a bordo del arca. Los estudiosos han notado que el diseño de 3 niveles habría ayudado naturalmente con la gestión de diferentes tipos de animales. Quizás los animales más grandes en el nivel inferior
donde el balanceo sería menos notable, las aves en el nivel superior cerca de la ventilación y animales de tamaño medio en el nivel intermedio. La disposición habría sido crucial no solo para eficiencia, sino para la supervivencia, porque hacinamiento excesivo o disposición pobre podría haber resultado en enfermedad, pánico o incluso muerte. Los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses. El texto dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Eso es aproximadamente 5 meses flotando sin ver tierra, sin conocer si alguna vez terminaría, confinados en lo que esencialmente es una caja de madera flotante con varios miles de compañeros de habitación animales. Los psicólogos que estudian confinamiento prolongado señalan que este tipo de aislamiento puede producir efectos profundos en la psique humana. Claustrofobia, depresión, conflictos interpersonales magnificados por proximidad constante. Y sin embargo, no tenemos registro de disensión dentro de la familia de Noé durante este tiempo. Su unidad, forjada a través de 120 años de trabajo compartido en un proyecto que el mundo consideraba locura, los sostiene ahora a través de esta prueba quizás más severa aún. Imagina un día típico. Te despiertas en la semioscuridad del arca, la única luz filtrándose débilmente a través de esa ventana cerca del techo. El aire es denso con los olores mezclados de animales, betún, comida almacenada, humanidad confinada. Puedes escuchar el movimiento constante del agua contra el casco, el balanceo interminable del arca. Algunos animales están despiertos, otros durmiendo. El arca nunca está completamente silenciosa ni completamente ruidosa. Existe en un estado perpetuo de murmullo animal. Te levantas y junto con los otros, comienzas la rutina del día. Alimentación primero, moviéndose sistemáticamente a través de los 3 niveles, distribuyendo grano aquí, heno allá, verificando que cada criatura tenga agua. Luego limpieza, la parte menos placentera pero más necesaria. Los desechos deben ser manejados de alguna manera, ya sea lanzados a través de escotillas cuidadosamente diseñadas o almacenados en áreas específicas. Es trabajo físico, agotador, implacable. A mediodía, quizás hay un momento para descansar, para comer una comida simple, pan sin levadura que ha durado meses, legumbres secas reconstituidas, quizás alguna fruta preservada. Las conversaciones son tranquilas. Hay poco que decir que no se haya dicho ya. Has estado flotando durante meses y nadie sabe cuánto más durará. Por la tarde, más cuidado de animales. Reparaciones a sistemas que están comenzando a mostrar tensión. Un comedero que se ha aflojado. Una jaula que necesita refuerzo. El trabajo nunca termina, lo cual es quizás una bendición porque mantiene las manos y mentes ocupadas, dejando menos espacio para contemplación morbosa sobre el mundo que se ha perdido. Por la noche, mientras la oscuridad completa desciende y los sonidos de los animales se suavizan en algo parecido al sueño, quizás Noé reúne a su familia, habla sobre Dios, sobre el propósito de todo esto, sobre el nuevo mundo que heredarán. Ora, agradeciéndole a Dios por preservación, pidiendo fortaleza para continuar, suplicando que la espera termine pronto. Los teólogos señalan que esta experiencia del arca habría sido formativa de maneras profundas para esta pequeña familia. Aprendieron dependencia total de Dios, porque cada día su supervivencia dependía de que el arca permaneciera intacta, de que las provisiones duraran, de que ninguna enfermedad devastadora barriera a los animales o a ellos mismos. Aprendieron paciencia a un nivel que pocos humanos desde entonces han necesitado, la capacidad de continuar cuando no hay fin visible. Y aprendieron unidad, porque 8 personas en confinamiento cercano deben aprender a sacrificar preferencias personales por el bien común o se destruirán mutuamente. Y entonces, después de 150 días, ocurre algo. Génesis 8:1 registra un cambio con palabras de esperanza extraordinaria. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Los estudiosos del hebreo señalan que se acordó no implica que Dios había olvidado,
sino que ahora actúa en favor de aquellos de quienes se acuerda. Es lenguaje de pacto, de relación personal. Dios no ha estado ausente durante estos 5 meses, sino activamente preservando el arca y sus ocupantes. Ahora, habiendo completado el juicio, comienza la restauración. El viento que Dios envía, ruach en hebreo, es la misma palabra usada para el Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas en la creación. Los teólogos interpretan esto como profundamente simbólico. Así como el Espíritu de Dios trajo orden del caos en el principio, así ahora el Espíritu de Dios trae orden de las aguas caóticas del diluvio. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, continúa el texto. Los mismos mecanismos que desataron el diluvio ahora son sellados. Gradualmente, milímetro por milímetro, el nivel del agua comienza a descender. Pero incluso este descenso es lento. El texto dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Esto significa que pasaron otros 5 meses, igualando el tiempo que las aguas habían prevalecido, antes de que el arca finalmente tocara tierra. 10 meses en total desde que comenzó el diluvio. Casi un año flotando. Para Noé y su familia, debe haber parecido una eternidad. Y entonces reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ararat, una cordillera montañosa en lo que hoy es la región entre Turquía, Armenia e Irán. El texto no especifica cuál pico exactamente, y las búsquedas modernas del arca han sido tan diversas como inconclusas. Pero lo importante no es la ubicación geográfica precisa, sino el momento. Después de 10 meses, finalmente, movimiento detenido. El arca ya no flota, sino que descansa sobre tierra sólida. Una curiosidad fascinante. Algunos investigadores han examinado formaciones geológicas inusuales en el monte Ararat, que superficialmente se asemejan a una estructura masiva de madera. Sin embargo, análisis más rigurosos generalmente concluyen que estas son formaciones naturales. La realidad es que madera expuesta durante más de 4.000 años en un ambiente montañoso habría decaído completamente, dejando como muchos rastros mineralizados imposibles de distinguir de la roca circundante. Pero aunque el arca ha tocado tierra, el viaje aún no ha terminado, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10º mes, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Otros 3 meses pasan antes de que puedan ver tierra desde la ventana del arca. Imagina la frustración de saber que has tocado tierra, pero aún no poder salir, porque el mundo afuera sigue siendo un mar con solo los picos de montañas visibles como islas. Noé espera otros 40 días más, y entonces, impaciente por información, suelta un cuervo. El texto dice que el cuervo salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Los estudiosos interpretan esto como significando que el cuervo, un ave carroñera que podría alimentarse de cadáveres flotantes, no volvió a quedarse en el arca, sino que voló de ida y vuelta, encontrando suficiente para sobrevivir afuera, pero sin lugar para anidar permanentemente. Luego Noé suelta una paloma, un ave más delicada que requiere vegetación fresca. La primera vez, no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, una imagen conmovedora de desolación continuada. Noé espera 7 días más, un patrón de espera paciente que está aprendiendo en niveles profundos, y suelta la paloma nuevamente. Esta vez, la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Los teólogos han reflexionado sobre el simbolismo de la hoja de olivo durante milenios. El olivo representa paz, restauración, nueva vida emergiendo de destrucción. Esa hoja es evidencia tangible de que hay un futuro, de que la tierra está reviviendo, de que la paciencia de Noé será recompensada. Es un objeto tan pequeño, una sola hoja, pero contiene un mundo de esperanza. Noé espera otros 7 días y suelta la paloma una tercera vez. Esta vez, no volvió ya más a él. Tiene un hogar ahora, un lugar donde anidar, evidencia de que el mundo afuera es habitable. Han pasado más de 13 meses desde que entraron al arca. 13 meses de confinamiento, de espera,
de fe que el mundo emergería nuevamente de las aguas. Y entonces, finalmente, en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Puedes imaginar este momento, Noé removiendo la cubierta del arca, permitiendo que la luz del sol inunde el interior por primera vez en más de un año. Sus ojos, acostumbrados a la semioscuridad, deben entrecerrar contra el brillo, y lo que ve es un mundo transformado. No hay edificios, no hay caminos, no hay evidencia de la civilización que una vez cubrió la tierra. El paisaje ha sido completamente reconfigurado. Donde había valles, ahora hay montañas de sedimento. Donde había montañas, ahora hay valles excavados por agua. Es como si la tierra hubiera sido reiniciada, de vuelta a un estado casi pristino. Pero aunque la tierra parece seca desde el arca, Dios no da permiso inmediato para salir. Pasan otros casi 2 meses, hasta el día 27 del segundo mes del año 601 de Noé. Más de 14 meses desde que entraron. Y entonces, finalmente, Dios habla. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Imagina este momento de liberación. Después de más de un año de confinamiento, finalmente, permiso para salir. Noé abre las puertas, y primero salen los animales, no corriendo caóticamente, sino, según algunos interpretaron el texto, de manera ordenada, saliendo en el mismo orden general en que entraron. Es como si incluso los animales sintieran la solemnidad del momento, la comprensión de que están repoblando un mundo vacío. Los estudiosos han señalado el paralelismo intencional entre las palabras de Dios aquí y sus palabras en la creación original. Fructifiquen y multiplíquense era el comando a Adán y Eva, y ahora es el comando a Noé y su familia. Esto es una nueva creación, un segundo comienzo para la humanidad. Noé y su familia salen finalmente, y lo primero que hacen es notable. Génesis 8:20 dice, «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Antes de construir casas, antes de plantar cultivos, antes de cualquier otra consideración práctica, Noé adora. Toma animales limpios, aquellos de los cuales había traído 7 parejas en lugar de solo 2, y los ofrece como sacrificio de gratitud y adoración. Los teólogos interpretan este acto como profundamente revelador del carácter de Noé. Después de todo lo que ha soportado, su primer impulso no es queja sino gratitud. No acusa a Dios de las dificultades del año pasado, sino que reconoce la fidelidad divina que los preservó a través de todo ello. Y Dios responde con palabras que establecen un nuevo orden para el mundo post-diluviano. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Esta es una de las declaraciones más paradójicas en toda la Escritura. Dios acaba de destruir el mundo, porque la maldad humana era grande, y ahora promete no hacerlo de nuevo precisamente porque la maldad humana es inherente desde la juventud. Los estudiosos han luchado con esta paradoja durante siglos. ¿Cambió Dios de opinión? ¿Aprendió algo del diluvio? Los teólogos más reflexivos sugieren que lo que estamos viendo no es cambio en Dios, sino revelación más profunda de su carácter. El diluvio demostró la seriedad absoluta con la que Dios toma el pecado, su disposición a juzgar cuando el mal alcanza niveles que amenazan con destruir todo lo bueno en la creación. Pero la promesa después del diluvio revela que el juicio no es el modo preferido de Dios de tratar con la humanidad. En adelante, Dios trabajará con la humanidad pecaminosa, no mediante destrucción repetida, sino mediante redención. Un plan que culminará finalmente en Cristo. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega,
el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Promete Dios. Esta es una promesa de regularidad, de estaciones predecibles, de un orden natural sobre el cual la humanidad puede construir civilización, planear futuros, criar familias. Es un acto de gracia extraordinario, porque Dios sabe que esta humanidad post-diluviana será tan pecaminosa como la prediluviana, y sin embargo, elige sostener la creación en lugar de destruirla. Y entonces, Dios establece un signo de esta promesa. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris, ese fenómeno óptico hermoso que ocurre cuando la luz solar pasa a través de gotas de agua, se convierte en un recordatorio permanente del compromiso de Dios de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio. Los estudiosos debaten si el arco iris existía antes del diluvio o si las condiciones atmosféricas prediluvianas eran diferentes, haciendo imposible su aparición hasta después. Lo que es claro es que Dios toma un fenómeno natural y lo inviste con significado espiritual, convirtiéndolo en un recordatorio visual de su promesa. Y aquí estamos ahora, miles de años después, y cada vez que vemos un arco iris arquearse a través del cielo después de una tormenta, estamos presenciando ese mismo signo que Dios estableció con Noé. Los teólogos señalan que el arco iris aparece precisamente cuando las condiciones que causaron el diluvio están presentes. Nubes, lluvia. Es como si Dios dijera: sí, podría enviar juicio nuevamente. Las condiciones están aquí, pero mira este arco. Esto es mi promesa de que no lo haré. Pero la historia de Noé no termina con arco iris y promesas. Continúa con una mezcla confusa de bendición y fracaso que es típica de la narrativa bíblica honesta. Noé planta una viña, se embriaga, y lo encontramos desnudo en su tienda en un incidente que resulta en maldición para Canaán, el hijo de Cam. Es un recordatorio sobrio de que incluso los héroes de fe son humanos caídos, capaces de falla moral incluso después de experiencias espirituales extraordinarias. Los estudiosos del comportamiento humano han notado que trauma severo, como presenciar la destrucción de todo el mundo civilizado, puede manifestarse en comportamientos autodestructivos incluso años después del evento. Noé, habiendo soportado no solo el terror del diluvio, sino también la culpa del sobreviviente, conociendo que toda otra alma humana pereció mientras él fue salvado, puede haber recurrido al alcohol como una forma de automedicación contra recuerdos insoportables. Los teólogos interpretan la inclusión de este episodio vergonzoso como evidencia de la honestidad brutal de la Escritura. La Biblia no oculta las fallas de sus héroes. No presenta a Noé como un santo perfecto, sino como un hombre que caminó con Dios fielmente durante siglos y, sin embargo, seguía siendo capaz de pecado. Esto es tanto advertencia como consuelo. Advertencia de que experiencias espirituales poderosas no nos hacen inmunes a tentación. Consuelo de que Dios usa personas imperfectas para sus propósitos. Noé vive otros 350 años después del diluvio, muriendo a los 950 años. Esos siglos finales no son detallados en la Escritura, pero podemos imaginar a este hombre, este patriarca de toda la humanidad post-diluviana, observando cómo sus descendientes llenan la tierra, cómo las ciudades resurgen, cómo la civilización se reconstruye. Ve el bien y el mal proliferar nuevamente, porque la promesa de Dios no era que la humanidad se volvería perfecta después del diluvio, sino que Él no los destruiría nuevamente de la misma manera. Y entonces Noé muere, y con su muerte se cierra la era de los patriarcas antediluvianos, esos hombres que vivieron siglos y caminaron con Dios de maneras que parecen casi mitológicas a nuestros ojos modernos. Pero su legado continúa. De sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, surgen todas las naciones de la tierra post-diluviana, según la genealogía de Génesis 10. Y aquí estamos ahora, amigos que han caminado conmigo a través de este viaje extraordinario, de pie en un mundo que existe, porque un hombre creyó a Dios cuando todo razonamiento humano decía que estaba loco. Noé nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la fe. No es creer a pesar de la evidencia,
sino creer a pesar de la aparente contradicción entre lo que Dios promete y lo que nuestros ojos ven. Durante 120 años, los ojos de Noé le dijeron que estaba construyendo un barco innecesario en el desierto. La sabiduría convencional de toda su generación le dijo que era un fanático. Pero Noé había aprendido a calibrar su vida no por las burlas de multitudes, sino por la palabra de Dios. No por lo que parecía razonable a la carne, sino por lo que Dios había hablado al espíritu. Los estudiosos modernos de psicología de la fe han notado algo fascinante sobre personas como Noé. No son necesariamente más inteligentes ni más valientes que otros, sino que han desarrollado lo que podríamos llamar orientación vertical, donde la mayoría de las personas calibran sus decisiones principalmente por feedback horizontal, lo que otros piensan, lo que parece razonable a sus pares. Personas de fe profunda calibran primariamente por feedback vertical, lo que Dios ha dicho, independientemente de lo ilógico que parezca horizontalmente. Noé también nos enseña sobre perseverancia. 120 años es más tiempo del que la mayoría de nosotros vivirá en total, y Noé dedicó ese lapso completo a un proyecto cuya validación no llegó hasta el último momento. ¿Cuántas veces debe haber estado tentado a abandonar, a admitir que quizás había escuchado mal, a aceptar la narrativa de todos a su alrededor de que esto era locura? Pero cada mañana, Noé se levantó y caminó hacia el arca, tomó sus herramientas y continuó el trabajo. Los teólogos señalan que la obediencia de Noé no era emocionalmente dramática, no era una serie de experiencias espirituales cumbres, era la fidelidad monótona, día tras día, año tras año, década tras década, de simplemente hacer lo que Dios había dicho hacer. Y Noé nos enseña sobre el costo de ser diferente. En una cultura corrompida, el justo se destaca dolorosamente. Noé no podía simplemente creer cosas diferentes privadamente mientras actuaba públicamente como todos los demás. Su obediencia a Dios requería acción visible, la construcción de este monumento masivo a una fe que nadie más compartía. Los estudiosos de movimientos contraculturales han notado que personas que se separan de normas sociales prevalecientes enfrentan presión inmensa para conformarse. No es persecución violenta, aunque eso puede venir, sino el peso constante de burla, aislamiento social, la sensación de estar loco porque literalmente todos los demás piensan que estás equivocado. Noé soportó esto durante más de un siglo, y lo hizo no porque fuera naturalmente fuerte, sino porque con Dios caminó Noé. Esa comunión constante con Dios se convirtió en su ancla, su fuente de cordura cuando todo lo demás le decía que era demente. Los teólogos interpretan esto como el patrón para todos los creyentes. Fe que perdura no a través de fuerza de voluntad humana, sino a través de comunión constante con Dios que recalibra nuestro sentido de realidad. Y finalmente, Noé nos enseña sobre la naturaleza del juicio y la gracia divinos. El diluvio es uno de los eventos más problemáticos en la Escritura para muchos lectores modernos. Un Dios que destruye toda la humanidad, excepto 8 personas, parece no concordar con nuestra imagen de un Dios de amor. Pero los teólogos reflexivos señalan que debemos mantener ambas verdades en tensión. Sí, Dios juzgó y juzgó severamente, porque el mal había alcanzado niveles que amenazaban con destruir todo lo bueno en la creación, donde la imagen de Dios en la humanidad estaba siendo tan corrompida que podría volverse irrecuperable. El juicio era necesario, no por venganza divina, sino para preservar la posibilidad de redención. Pero simultáneamente, Dios proporcionó salvación. Dio 120 años de advertencia. Proporcionó instrucciones específicas sobre cómo escapar del juicio. Mantuvo la puerta abierta hasta el último momento posible. El problema no fue falta de advertencia o falta de provisión, sino rechazo persistente de ambas. Y después del juicio, Dios prometió inmediatamente que nunca lo repetiría de esta manera, estableciendo el patrón que continúa a través de toda la Escritura. Juicio es real, pero no es la palabra final de Dios. Redención es su objetivo último, incluso cuando el juicio es necesario temporalmente para hacer posible esa redención. Los estudiosos del Nuevo Testamento
¿Han notado que Jesús mismo hace referencia a los días de Noé como paralelo al juicio futuro? Como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Personas comiendo, bebiendo, casándose, completamente desatentas a la advertencia divina hasta que llega el juicio. La historia de Noé no es solo sobre el pasado, sino un patrón que se repite a través de la historia humana. Pero también, crucialmente, Noé se convierte en tipo de Cristo en ciertas lecturas teológicas. Así como Noé construyó un arca que salvó a su familia del juicio, Cristo construyó una arca a través de su muerte y resurrección que salva a quienes entran en ella por fe. Así como solo había una puerta al arca y quienes no la cruzaron perecieron, Cristo declara, yo soy la puerta, y nadie viene al Padre sino por mí. Los teólogos señalan que la diferencia crucial es que donde el arca de Noé podría haber acogido a más personas si hubieran elegido entrar pero no lo hicieron, el arca de Cristo es sin límite de capacidad, capaz de salvar a todos los que vienen sin importar cuán tarde, cuán lejos, cuán profundamente han caído. La invitación permanece abierta hasta que, como en los días de Noé, llegue el momento cuando Dios cierre la puerta. Y ahora, amigo que has flotado con Noé a través de estas aguas de juicio y emergido con él en un mundo transformado, mientras la noche se profundiza y esta historia antigua encuentra su descanso en tu corazón, permite que sus lecciones se asienten suavemente como el arca sobre las montañas de Ararat. Recuerda que cuando Dios te llama a hacer algo que parece imposible, que te aísla socialmente, que desafía toda lógica humana, no estás solo. Noé caminó ese camino antes que tú. Durante 120 años mantuvo el curso, no porque el camino fuera fácil, sino porque Dios es fiel. Recuerda que la fe genuina frecuentemente parece locura a quienes no la comparten. Las personas más fieles a Dios a menudo parecen las más locas a sus contemporáneos. Esto no es señal de que estás equivocado, sino posiblemente señal de que estás escuchando una voz que otros no pueden o no quieren oír. Recuerda que Dios proporciona advertencia antes de juicio, siempre. Su paciencia puede parecer lenta. 120 años es tiempo suficiente para que generaciones completas nazcan, vivan y mueran, pero no es evidencia de que el juicio no llegará, sino de que Dios genuinamente desea que todos se arrepientan. Recuerda que después del juicio viene nueva vida. El arca no fue el final de la historia de Noé, sino el comienzo de una nueva. Dios es Dios de resurrecciones, de nuevos comienzos, de esperanza emergiendo de devastación. El arco iris después de la tormenta no es solo memoria de juicio pasado, sino promesa de gracia futura. Y recuerda que incluso personas de fe extraordinaria son simplemente humanos, capaces de falla incluso después de experiencias espirituales profundas. La embriaguez de Noé después del diluvio no niega su fe durante el diluvio, simplemente la contextualiza dentro de la complejidad de la experiencia humana real. La historia de Noé no es sobre perfección humana, sino sobre fidelidad divina. No es sobre nuestra capacidad de sostenernos a través de tormentas, sino sobre la capacidad de Dios de sostener el arca a través de aguas que destruyeron todo lo demás. Así que mientras cierras tus ojos esta noche, descansa en saber que el mismo Dios que cerró la puerta del arca, sellando a Noé y su familia en seguridad incluso cuando las aguas rugían afuera, es el mismo Dios que te sostiene ahora. El mismo Dios que recordó a Noé después de 150 días flotando, es el mismo Dios que te recuerda en tus periodos de espera aparentemente interminable. Que la perseverancia de Noé inspire tu propia fidelidad en tareas que parecen no terminar nunca. Que su disposición a parecer loco por obedecer a Dios libere tu propia voluntad de priorizar aprobación divina sobre opinión humana. Que su experiencia de juicio y gracia profundice tu comprensión de que ambos son reales, ambos son serios, y Dios los mantiene en balance perfecto que trasciende nuestra comprensión. Bendito seas en tu propio arca, lo que sea que eso signifique para ti. Quizás tu arca es un proyecto de obediencia que otros no entienden.
Quizás es un llamado que requiere sacrificio que parece desproporcionado. Quizás es simplemente el trabajo día a día de permanecer fiel en una cultura que no comparte tus valores. Lo que sea, que tengas el coraje de Noé para continuar construyendo incluso cuando todos se burlan. Que tengas la paciencia de Noé para esperar el tiempo de Dios incluso cuando se extiende más allá de todo límite razonable. Y que tengas la adoración de Noé, que cuando finalmente emerjas de lo que sea que estés atravesando, tu primer impulso no sea queja, sino gratitud, no sea amargo, sino alabanza al Dios que te sostuvo a través de todo ello. Que la paz que finalmente descendió sobre el monte Ararat, después de las aguas, descienda sobre ti esta noche. Que el arco iris de promesa divina arquee sobre tus propias tormentas. Que descansen bien, sostenidos no por su propia fuerza, sino por el Dios que mantiene pactos, que recuerda a sus hijos, que construye nuevos mundos de los restos del viejo. Que su sueño sea profundo y restaurador, sabiendo que son amados por el Dios que salvó a Noé, no por la perfección de Noé, sino por la fidelidad de Dios. Que despierten renovados, listos para su propio trabajo de obediencia, sea lo que sea que Dios esté construyendo a través de ustedes. Que la paz sea con ustedes.